Tú no tienes que ser robótico por imitar a alguien, sino más bien auténtico. Al final, las Giselitas son lo mejor. Perdón, profe, a la final. La forma en la que hablo, en la que comunico, las personas creen que yo soy un poquito lejana con ellas. ¿Cómo están? Yo soy Mauricio de Tu Zona Market. E Inesita. Y yo les voy a decir algo. La gente que dice, no me hables antes de que haya tomado café, es insoportable. Eso no tiene sentido en la vida. Bueno, fíjate que yo no tomo café. Yo tampoco, Y yo por tampoco. eso lo digo. No, he vivido esa experiencia, por eso lo digo. Pero es que me parece sin sentido. Sí, ¿Cómo, es que cómo pero un producto puede marcar la pauta de tu vida? es cafeína. Dependencia. Sí. Es Bueno, café. eres débil entonces. Es una droguita. Peor aún. Es una droguita ahí. Insoportable y débil. Pero el azúcar también es así. Sí. Aquí estamos. Yo sin soy azúcar. dependiente del azúcar. Ahí está. Sin Y azúcar. bueno, también tenemos iselitas. Yo no sé si te gustan las iselitas, Ay, sí. pero yo amo las iselitas de yuca. Me encantan. Y siempre lo tenemos aquí. ¿Ustedes son team salado o dulce? No, yo soy dulcero, Dulce. pero... Ah, yo también soy ¿sabes- team dulce. ¿Sabes qué me gusta full? La de limón. Ese Otro saborcito, tema. ese acidito así. Uy, está sí. espectacular. No, la de es como limón. adictivo. Un sí. La de limón te espectáculo. parte la boca. No, está buenísimo. Es decir, que tú eres de las que pide Nestí de durazno, me imagino. ¡Sí! No. Yo soy team limón. El limón... Es que el ácido le da un toque a tu vida. Sí. Sí. El limón es el toque diferente. No Mira, sé. bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Yo feliz de estar aquí con ustedes. Me siento súper cómoda. ¡Qué bueno! Pero te veo como así. Así soy siempre. Yo siempre estoy Eso en mi es buena parte de lo que vamos a postura. hablar hoy. Sí, parte Cool, de lo que cool. vamos a comentar hoy. Este es nuestro espacio, esta es nuestra sala y simplemente estamos aquí teniendo una conversación mientras esperamos tu envío Super Express. ¡Ay, me encanta! Que pediste varias cositas y a nosotros nos gusta hacer una lectura de carrito. No juzgamos. Ujú. A veces sí, pero... A veces sí. A veces sí, Me pero... preocupa eso. Pero esta vez no. Yo soy muy funable Esta en vez mercado. no. Vamos a ver qué compraste. Pediste galletas Ujú. y yogur griego. Sí. Un equilibrio. El Dulce yogur, el siempre. yogur griego está ahí... Ahorita hablamos de eso. ¿Qué será? Con el tema de las galletas, yo pediste, o sea, como que no pediste tal cual una galleta en específico. Ujú. Ahorita viene una sorpresa de cuáles son las galletitas que te Uy. metí en el carrito. Pero eres dulce, Sí. pero no lo demuestras tanto. No. Es como algo interno. Entonces, cuando estás en confianza, tal vez puedes permitirte un Sí, poquito sí, sí. jugar, pero hasta ahí, pues. No, y por ejemplo, en redes sociales juran que yo soy tronchatoro. Y realmente soy la maestra miel. Yo me considero la señorita miel. Primero porque me encanta el dulce. Y aparte porque soy muy dulce con las personas cuando me conocen. ¿Y por qué cuando no? Porque Te lo pregunto porque aparentemente, yo por tampoco. ejemplo, tú me dices que por qué luzco así como con buena postura y la cosa, pero es lo que aparento ser. Según mi postura, según la forma en la que hablo, en la que comunico, las personas creen que yo soy un poquito lejana con ellas. Pero para nada. ¿Pero quieres que te vean de esa forma? No, pero considero que forma parte del proceso de redes sociales. Ok. Cuando te Ok. haces viral por algo, es muy difícil que las personas lo olviden. Incluso muchos dicen, publica mucho contenido para que te hagas viral. Pero ¿qué sucede si uno de esos videos se hace viral? Te va a representar por el resto del tiempo. Exacto, pero cuando tú te transmites o quieres demostrar que eres recta, que eres fuerte, que eres, vamos a exponer, un poco cuadrada, Ujú. ¿quieres que la gente lo note así? O sea, ¿lo haces a propósito o es que soy yo? Es pues? una- Pasa que Es nunca un lo personaje. pienso porque literalmente soy yo. Exacto, al final ahí es donde está el debate, ¿me Exacto, entiendes? y a Es veces que me soy yo, preguntan, pues. a veces me preguntan, ¿tú hablas así siempre? Sí, hablo así siempre porque es mi forma de ser, mi forma de Ok. comunicar y ya llevo muchísimos años haciendo esto. O sea, tipo Entonces que... no es como que lo vea como un papel. Ok, ok. No es que aquí estoy así y después estoy Claro. así, para nada. Es verdad, yo apenas llegó, yo le dije, está como... Estaba Y esa igual. postura. O Sí, sea, sí. tipo que envías una nota de 5 minutos a una amiga y es tal cual Sí. hablando No puedes enviar una Sí, nota de voz sí. de 5 minutos, aquí vamos con otra. No hay puedes manera. hacer eso. No, y no hay manera de que yo pase un audio de 5 minutos donde diga, ¿qué te iba a decir? No, no hay manera. No hay un audio de Laila eso Peña no, así. Eso está No. mal. Está No, mal, fatal. mal. Yo tengo otra por ahí que ese facto lo lanzo en el próximo episodio ya. Gracias por hacérmelo decir. Mira, pero también creemos que por los productos que pediste entiendes lo mejor de los dos mundos. Es como que Sí. sabes vivir por la galleta, pero también Ujú. tienes disciplina por Sí, el yogur. Entonces exacto. es como que te define muy bien lo que pediste. Y las galletas son Creemos mi nosotros. premio. Son mi premio por comer yogur toda la semana. Claro que sí. Por eso digo un equilibrio bien chévere. Entonces, ¿qué te pareció? ¿Sí lo pegamos? Sí, sí la pegaron. ¿De una de 10? Efectivamente.
10. Ok, perfecto. ¿Qué vamos a hablar hoy? ¿Qué tenemos en la...? Ay, Dios, sonó muy duro. ¿Qué tenemos? Supongo que oratoria. Por ahí debe ir. Puede ser y puede que Hay no. algo allí, pero yo creo que al final abarca eso. Mauricio nos habló, antes de comenzar el podcast, el tema de la persuasión. Ok. Muchas personas hablan de la oratoria, de que hay que saber hablar, pero sentimos nosotros que al final es persuadir. O sea, si tú quieres conseguir ese puesto de trabajo, si tú quieres ganarle esa discusión a tal persona, si tú quieres lograr tales cosas en la vida, todo como que termina siendo la persuasión. Entonces queríamos hablar un poquito de eso contigo, de que nos puedas profundizar sobre ese tema de cómo persuadir realmente. Me encanta que utilices el verbo persuadir, porque muchos piensan que es hablar perfecto. La oratoria es hablar perfecto, Yo voy a poner un tener tema, formalismos. en la mesa. Y Por partimos ejemplo. de allí. Ok. ¿no? El no saber hablar hace que no logre nada en la vida. O sea, Eso no tiene partimos nada que de ahí ver en adelante. realidad. Es como decir que una carrera universitaria define tu futuro, define tu éxito. Pero la oratoria sí abre puertas. Debemos estar sumamente claros en eso. Como los idiomas, como de repente una buena profesión te puede abrir puertas. Pero no lo es todo. Obviamente, más allá de hablar bien o comunicar bien, es persuadir, es convencer, es tener esa capacidad de que le hablas a la otra persona y la otra persona se siente conectada contigo, con la esencia, con lo que estás transmitiendo, con la información, el contenido como tal, porque no es solo lo que dices, sino cómo lo dices. Entonces son múltiples técnicas que se encuentran dentro de la oratoria, solo que las personas a veces lo confunden y piensan que simplemente es hablar perfecto, cuando no es así. De repente, en la historia o a lo largo de la historia, se fue dando esta transformación. La oratoria al principio era netamente para políticos. Hoy en día, toda persona necesita saber oratoria, porque todos comunicamos. Claro. Más allá de eso, yo me puse a analizar, ¿no? Previo al podcast. Y es qué tan importantes son mis gestos a la hora de yo transmitir algo. Porque tal vez yo puedo saber mucho del tema, tener todos los datos, tener toda la información, pero si una persona gesticula mejor que yo, puede ser que me persuada o persuada a otra persona. Exacto. más de lo que lo puedo hacer yo. Por eso decimos que es más importante cómo se dice que lo que se dice. Porque yo puedo decir, estoy muy feliz de estar aquí, así, con esta cara. ¿Qué demuestro? Todo lo contrario. O me están pagando por decir eso, o bueno, puede ser que si me paguen salga una mejor expresión, pero obviamente no conecta con lo que estoy diciendo. Entonces, claramente aquí estamos manejando dos polos opuestos. Lo que estamos diciendo y lo que estamos haciendo o cómo lo estamos transmitiendo. Así que eso va de la mano. Y además, la gestualidad indica, yo creo que el 80% del mensaje. Pero tú sabes que yo voy más... O sea, tú fuiste como que a la parte de la felicidad, que creo que es la más fácil. Sí. ¿Verdad? Porque, obviamente, si estoy feliz, tiendo a comunicar más fácil porque... es algo bueno, ¿verdad? Sí. Y es algo espontáneo. Exactamente. Entonces, suponte que estamos en un debate, en una discusión, ¿verdad? ¿Es posible que mis emociones no controlen mis gestos? ¿Por qué te lo digo? Tú puedes decir algo que a mí me moleste demasiado y tal vez yo no quiero reconocer que lo que tú dices me molesta, porque tal vez el reconocerlo sería como que estoy perdiendo esta discusión, ¿verdad? Entonces, yo soy full competitivo, ¿verdad? Entonces, Sí. una vez estuve viendo como que un podcast, ¿verdad? Y hablaban mucho, era un agente del FBI o de la CIA, uno de los dos. Y él decía cómo él dominaba las expresiones de su cara cuando estaba en un debate o en una discusión. Y él decía, siempre que yo logro eso, gano cualquier discusión. No importa el argumento que tenga la otra persona, nunca puede vencerme, porque ya yo lograr controlar mis emociones, controlo la discusión. Y me parece que es súper difícil. O sea, imagínate controlar que estés molesto. Entonces imagina el poder que tienen las expresiones faciales en el mensaje. En la oratoria eso es clave. Y hay personas que tienen muy buena dicción, muy buen léxico, pero en cuanto a expresión facial no demuestran nada y por eso no conectan. Ahora, hay otras personas que también lo llevan al exceso, al extremo. Lo exageran y eso Pero tampoco ¿qué conecta. tan mal está no demostrar? En el caso de una discusión, por ejemplo, yo no demuestro... Demuestras control, Ok. posesión, Exacto, incluso el no personal. demostrar, estás demostrando algo. Exactamente. Ok. Incluso el no comunicar a veces también comunica. El no responder una pregunta también puede dar una respuesta. Claro. Es una cosa, es muy interesante. Y Es- además de es verdad es un extenso. ajedrez. Sí, sí. Y es un juego inteligente.
Aquí hay que mover cada pieza de manera inteligente, tanto las expresiones faciales como los ademanes, las palabras que estás utilizando, las entonaciones que le das a cada una. Es un juego, definitivamente, entre todas las técnicas. Yo no he perdido todavía. Una discusión. Yo creo que tampoco. Sí. Yo no discuto. Y además soy Tauro. Yo Imagínense también. eso. ¿En serio? ¿Y tú qué eres? Leo. Leo, Tauro. Por razón no perdemos, ¿viste? Claro, es por eso. No, en serio yo soy full competitivo. Yo a veces es unas tonterías que yo digo. ¿Qué Sí, necesidad? qué necesidad. Imagino que ¿Qué también necesidad? has aprendido con los años. Sí, le he bajado 2. No, pero no solo eso. Has aprendido con los años cómo decirlo, cómo hablarlo, cómo Sí, expresarte. yo tengo, y ellos lo pueden confirmar, yo tengo como que una fórmula para decir algunas cosas. Cuando algo tuyo no me gusta, ejemplo, porque es muy fácil herir, esa es una realidad. Sí. Estamos en una reunión de trabajo y cada quien tiene que aportar ideas, ¿verdad? Y cuando tú das una idea es algo tuyo, ¿sabes? Entonces yo siento que una idea es como que algo que Sí. nació de ti. Sí. Entonces, que yo te diga, tu idea no sirve para nada, suena feo, ¿verdad? Entonces yo siempre trato como que te halago algo que hiciste. Ujú. Como que, Nahuara Inés, la última historia que subiste es súper bien, pero esta la podemos mejorar. ¿Qué te parece si usamos esta idea? ¿Me entiendes? Ok. Entonces ya la gente está suave. Cuando Sí, tú le, ya tú sabe, le ya dices conoce. algo bueno, ya ellos como que reciben de una mejor forma lo malo. Que tal Sí. vez no es malo, porque uno no lo está haciendo de forma despectiva, sino que quieres lograr un objetivo, ¿no? Que la cosa salga bien. Eso me recuerda a la primera dinámica que hago siempre en los entrenamientos con mis alumnos y ellos quedan así porque nos esperan que esa sea la primera dinámica y es reconocer las virtudes y las debilidades. Si yo soy capaz de reconocer mis debilidades, también debo reconocer qué virtudes tengo, cuáles son mis fortalezas. Porque ¿qué pasa si esas debilidades pasan a ser fortalezas? No las vamos a reconocer tampoco. Exacto. Y siempre me dicen, Laila, mi debilidad es esta. Es lo primero que vemos. Hablo muy bajito, tengo muchos problemas de dicción, tengo miedo escénico. Y cuando van a reconocer lo positivo, se quedan pensando. Claro, no tienen que No decir. sé, no sé qué decirte, Laila, dame un tiempo, dame 5 minutos. ¿Pero por qué? Si reconocimos las debilidades muy rápido. Entonces, cuando esas debilidades las trabajemos y sean excelentes a futuro, sean técnicas muy buenas, pulidas incluso, ¿qué va a pasar? No las van a reconocer. Y eso es un grave problema. Entonces, eso que tú mencionas del equilibrio entre decir algo positivo y dar la observación es clave también dentro de la oratoria y cualquier arte, oficio, profesión. Sí. Siempre es importante Sí, eso, al corregir final te hace lo que hay mejor que corregir. persona, porque Sí. tratas de no herir a otra persona. Y Esa te es la hace ser realidad. humano, porque los Sí. seres humanos siempre tenemos errores, siempre tenemos Claro. algo que corregir Sí. y además en la oratoria sabemos que la comunicación no es perfecta porque el ser humano tampoco lo es. Así que aquí hay que reconocer eso, que la oratoria no es hablar perfecto, sino a través de ciertas técnicas buscar comunicar con excelencia. Sorry. Estábamos hablando exactamente sobre eso, de comunicar con excelencia. Cuando estás dando tus clases, nosotros nos preguntábamos cuál es el límite de poder ser totalmente auténtico, ser yo. Estoy viendo clases contigo, pero quiero ser yo y el ser totalmente pragmático, ¿sabes? Cuando estoy dando una charla, no quiero ser tan pragmático, pero es lo que a veces pensamos que nos van a enseñar. Sí. Al final, cuando, no sé si te ha pasado, cuando das una clase y luego termina la clase y todos son como tal vez una mini versión de ti, pero ¿dónde queda también la autenticidad de cada persona? Entonces queríamos preguntarte, ¿cuál es el límite de que una persona puede ser tanto ella al hablar como hablar con excelencia? Debe existir un equilibrio auténtico. Sobre todo en redes sociales, en mi caso, se ha demostrado o se ha, mejor dicho, llevado esa creencia de que Laila es tronchatoro cuando no es así. De que soy muy odiosa en clase, de que soy muy pragmática, cuando en realidad los alumnos se llevan la impresión contraria. Cuando entran en clase se dan cuenta de que yo también soy una amiga más. Y yo también llego a cometer errores, yo también llego a aprender de los alumnos. Y creo que de eso se trata la vida, no solo en la oratoria, sino en cualquier área, de tú también aprender y seguir en constante crecimiento. Siempre he dicho, quien se pone un techo porque considera que ya sabe absolutamente todo, ya para su crecimiento en lo absoluto. Así que en los alumnos particularmente siento que ellos se llevan esa impresión de mí a través de las redes sociales, pero cambia esa primera impresión cuando me conocen en persona en realidad. Ok. Y se dan cuenta de que mis clases son muy relajadas en el sentido de que a mí me gusta mucho conversar con ellos, me gusta mucho saber qué piensan, cómo se sienten con cada ejercicio. Y ¿Cómo creo lo que eso, dicen sí, y también? creo que eso no está en cualquier curso. Y ese es el elemento diferenciador de mi entrenamiento, que yo me acerco mucho a los alumnos, quiero saber qué piensan, cómo se sienten al momento de hablar, qué hay detrás de ese miedo escénico, porque muchos creen que tienen miedo escénico y descubren que no.
que no tienen ese pánico escénico, sino que no se han enfrentado a eso. Y yo siento que soy un trampolín a que ellos se puedan enfrentar a esos miedos y puedan transformarlos en algo positivo. Claro, en confianza. En confianza, Yo siempre. creo que cuando se tiene confianza es allí cuando puedes ser realmente tú. Exactamente. Y tienes las herramientas que le puedes dar para poder saber hablar. Incluso cuando yo veo a un alumno muy robótico, le digo, no, eso no te va a conectar con nadie. Tú no tienes que ser robótico por imitar a alguien, sino más bien auténtico, utilizando herramientas y utilizando técnicas que te ayuden a llevarte a la excelencia, pero que no se vea robótico y que no se vea que no eres tú, que no se vea ficticio. Claro. Sabes que la mayoría de nuestro público son mamás. Sí, qué bueno, me encanta. Sí, obviamente mamás que tienen hijos adolescentes, hijos mayores. Que tienen emociones. Que tienen emociones. Y están en la mejor etapa, Dios mío. Y siempre van a pelear. Y siempre va a haber algo que la mamá quiere comunicar. Y siempre hay algo que quiere comunicar y no sabe comunicarlo. Entonces, por eso también nosotros queríamos hablarte de eso, de la persuasión. De cómo hace una mamá para poder transmitirle algo a su hijo. No tanto una orden de lava los platos. Es como que quiero que te independices. Quiero que te vayas de aquí. Pero, ¿cómo se lo dice? ¿Sabes? Sin que el hijo no la tome en cuenta o, ¿sabes? Es como que me imagino que también es un paso a paso de persuasión. Pero queríamos preguntarte a ti, ¿cómo crees tú que se pueda hacer eso? A través de la oratoria es posible. Incluso en una oportunidad tuve a una mamá eso y a está su muy hija. comercial, danos sustancia. Sí, Danos pero es que sustancia. escúchame esto. En un curso tuve a una mamá con su hija. Y me pareció fascinante esa experiencia. Pero ¿sabes por qué? No por el hecho de que estuviesen ahí tomando el curso conmigo, sino por la experiencia de mamá e hija. Esa experiencia auténtica, Algo más personal. esa conexión entre ellas, es lo que verdaderamente va a dar un resultado. Así que si una mamá tiene oratoria, tiene técnicas de comunicación, sabe decir las cosas, pero no conecta con su hija, definitivamente, diga lo que diga, no va a llegar el mensaje. Porque no hay una conexión real entre mamá e hijo o entre mamá e hija. Entonces, más allá de trabajar el cómo lo digo, el qué palabras utilizo con mi hijo, es mejorar la relación con el hijo, a mi consideración. O sea, yo primero, antes de buscar qué decirte, trato de conectar contigo como mejorar mamá. mi relación contigo, exactamente. Ok. Tú sabes que creo que existen obviamente atajos, ¿no? A mí me pasa que para cualquier circunstancia de mi vida busco sustancia o busco información o busco tips. Sustancia, droga. No, sustancia... ¿Qué tipo de sustancia? No. Cuando digo sustancia, digo contenido, Sí, por claro. llamarlo, ¿no? Entonces, me pasa muchas veces que yo tiendo a estar en muchas situaciones en donde tengo que hacer valer mi opinión. ¿Entiendes? Es como que esto es lo que yo opino y yo creo que esto es lo mejor para lograr el objetivo, ¿verdad? Y yo me he investigado, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor forma de hacerme entender? De hacer que mi opinión valga más que la de otra persona, esa es la realidad. Y una vez busqué una información y decía que cuando estás en un sitio en donde estás, opinando cosas o debatiendo cosas con otras personas, hay cosas que tú puedes hacer para que la otra persona vaya como que perdiendo fuerza. Suena raro, pero es la realidad. Y yo vi que un tip, imagínate tú esta loquera, que tú entrabas a la... ¿Qué será? Tú entrabas a la reunión, ¿verdad? Y cuando ya tú sabías que la cosa se ponía tensa, en vez de ver a esa persona a los ojos, bajabas la mirada, le veías los zapatos, volvías a su cara y la persona quedaba totalmente desconcertada. Decía como que, ¿qué acaba de hacer este carajo? Que estamos en juegos mentales. Porque este carajo me está viendo de esa forma, ¿me entiendes? Entonces él ya empieza a su mente pensar en otra cosa de que qué está pasando y como que se desvía o pierde un poquito de concentración. Por eso decimos que la oratoria parece un ajedrez. Todo el mundo está jugando a su conveniencia. Imagina reunir a 5 personas expertos en oratoria. Eso sería para mí una película de cine. Yo amaría ver eso. Un escenario con 5 personas debatiendo, 5 personas conversando que sepan muchísimo de oratoria. Qué fascinante. Lo decía porque quería saber si tú crees que eso está bien. Que el prepararte en pequeñas acciones para el round que vas a tener está bien o funciona o es válido. Sí funciona, solo que hay ciertos tips
Por ejemplo, eso a mí no me convence mucho, así como hay otro en redes sociales que dice que cuando no domines al público en cuanto a contacto visual, veas la frente de las personas. Tampoco comparto eso, porque creo que la forma más genuina de conectar con la gente es viéndola a los ojos, observándolas. Claro. Busca la forma de trabajar en esa incomodidad que te genera que las demás personas te observen, pero no busques una solución donde busques más bien evadir, sino todo lo contrario, trabaja en eso, enfréntalo. Entonces sí hay ciertos tips que vemos en redes sociales y decimos, oye, qué interesante, pero después lo llevamos a la realidad y no funciona tanto. Pero sí, me parece fascinante. Que te dije funciona. Sí, ¿te parece? ¿Ya lo has usado? Ya lo sé. Creo que lo acabo de usar conmigo. Me vio los zapatos y qué. No, pero contigo no, porque nos estábamos confrontando, pero, o sea, hice como que el gesto ahí tal cual. Pero sí funciona, porque la gente es como que me imagino que se siente también depende del desconcertada, contexto, sí, depende del contexto, porque a veces puede llegar a minimizar a la otra persona. Sí, no es la idea, depende. No es la idea, sí, pero depende. A ti te encanta. No, depende. No, o sea, o sea, a mí me pasa que si tú estás en una situación que eres tú o yo, exacto, yo voy a hacer todo por ser yo. Él va a verte los zapatos. Él va a verte los zapatos si es entre tú y él. Esa es la realidad. Es que esa es la realidad. Si estás en esa situación, ahora, no es como que lo vas a hacer. Imagínate, si te estoy diciendo que trato de hacer sentir bien siempre a la gente, no es tan común en mi No es la idea tampoco llegar a ese extremo en contextos diarios. Es que, ¿sabes qué, Chim? Y nos pasa mucho. Chamo, hay gente que tiene opiniones me van a disculpar, pero de mierda. Sí. ¿Sabes? Que tú estás en un sitio y tú dices... ¿Por qué hablaste? ¿Para qué hablo? Sí. O sea, ¿qué necesidad? ¿Sabes que hay un libro que se llama Los 4 Acuerdos? Y uno de los acuerdos es sé impecable con tus palabras. Yo siento que ese libro lo debería leer todo el mundo, porque en realidad a veces existen opiniones que tú las escuchas y dices, ¿qué acaba de decir esta persona? No pensó, no procesó lo que iba a decir, lo que iba a comentar. Mucho, sí. Siento que las palabras deberían pasar por un filtro. Así suene mal, así muchas personas digan, no, pero eso no es ser auténtico. Sí, deberían pasar por un filtro. ¿A quién se lo estás diciendo? ¿Cómo lo estás diciendo? Exacto. ¿Qué deseas lograr con eso? Son preguntas que deberíamos hacernos antes de hablar. Sí, no es fácil. Y más cuando son personas que lo que tal vez digan realmente puede ser importante. Sí. Y es como puede ser determinante. O sea, lo vemos día a día en redes. Pudiste haber dicho cualquier cosa menos eso. Y lo vemos día a día en redes sociales. Cada vez que se hace un video viral, a veces vamos bajando en TikTok, por ejemplo, y vemos un video y decimos, ¿pero qué pasó aquí? Sí. ¿Cómo esto llegó a redes sociales? ¿Cómo se hizo viral? ¿Cómo esta persona llegó con ese mensaje tan mal? Sí, yo creo que también las personas ven los números y dicen como que, es que tiene razón. Es que sí, 1 millón de personas... Pero tú sabes que yo ahí estoy en que el que lo percibe de esa forma es culpable. También. No tiene personalidad. Exacto. Se deja llevar por eso. Exactamente. Y por eso no tiene como que algo números bien definido. Porque, me vas a disculpar, cuando yo escucho algo, sea quien sea que lo diga, yo voy a decir, mira, es que este está un poco loco. ¿Me entiendes? O bueno, no le veo tanto sentido. O sea, sí, es verdad. Creo que no tenemos que ser creyentes 100% de lo que solo vemos. porque sigamos a una persona. Hay que ser bien objetivos y bien críticos, pero críticos constructivos, ¿no? Vamos a suponer que algún alumno de Laila o Leila. Laila. Por si acaso, para no equivocar. Por si acaso. Ya yo estaba con el ticket en el ojo. Sí, cuando empecé con la L ya. Que algún alumno, solo porque... no, es que ella me dio clase. Todo lo que ella diga es correcto y no filtra la información que recibe. Ya es más culpa tuya que de la persona que lo dice. Menos mal que mencionas eso, porque yo hasta en clases digo, ustedes se van de aquí con las técnicas que les sirvan. Si hay algo que no les gusta, que no les haga sentir cómodos, no se la lleven. Y así no solo en mi curso, en mi entrenamiento, sino en cualquier otra formación. No, y si que hay en la algo, vida. Sí, claro. Si hay algo cotidiano. que no te sirve, simplemente déjalo. Hay que actuar como esponjitas, pero absorbiendo solo lo positivo y lo que te sirva a ti. Porque de lo contrario, ¿para qué absorberlo? Claro. Te queríamos preguntar si en uno de tus cursos tal vez has llegado a tener alguna imprudencia. Ay. Porque la oratoria está, se hace ver tan perfecto y queríamos saber eso. Sí, sobre todo en el tema de las vulgaridades, de las groserías. Sabemos cómo son los venezolanos. Entonces llega un punto, por ejemplo, cuando estamos hablando de historias, de anécdotas, que los alumnos están contando eso, claro, que de repente se sale una u otra palabrita o palabrota porque ha llegado a suceder, pero en el salón lo tomamos muy natural ya.
Fíjate, yo por ejemplo no los llego a criticar por eso, porque justamente lo que les pido es naturalidad. Conversen con naturalidad, con fluidez, con autenticidad, a ver qué sucede en este tiempo real. ¿Qué pasa cuando ustedes están hablando en la vida real? Porque no me sirve que hagan una actividad perfecta o deseando ser perfectos, porque no voy a corregir lo que hay que corregir. Entonces, si de repente sale un coño, otra grosería, de repente así vulgar para muchas personas, pero que para el venezolano es el día a día, entonces yo lo dejo pasar natural, pero hay alumnos que se incomodan por eso y hay otros que simplemente se ríen y ya, y lo vuelven incómodo cuando no debería ser así, simplemente es una palabra. Y puede ser que hay gente que lo use para conectar. Es decir, yo sé que el entorno en el que voy a hablar habla de esa forma y tal vez voy a decir esta palabrita porque yo sé que cuando yo diga esa palabra la gente va a decir, él es como yo. O sea, puedes usarlo de un tip, por ejemplo. Sí, claro. Una y herramienta. además vamos a evitar rebuscar las palabras. Porque hay muchas personas que también quieren formalismos, quieren tecnicismos y no conectan tampoco. Porque no es su esencia y no está dentro de su vocabulario. Hablando de eso, ¿cuáles son los errores más comunes al hablar? O sea, ¿cuáles se dejan pasar y cuáles no? Muletillas, el hecho de trabarse es normal. Estoy hablando de los que se pueden dejar pasar, pero hay que trabajarlos. Por ejemplo, nadie desea escuchar a una persona que todo el tiempo sí, y aburre y desvía el mensaje. Así que son detalles naturales del día a día, pero que sí hay que trabajar. Sin embargo, hay otros que Laila Peña no puede procesar y son las dislalias. Por ejemplo, un aiga. ¿Quién quiere escuchar un aiga? A la final. ¿Quién acepta un a la final? Un dijiste. El peor a la final. A la final. O la calor. Cuando yo escucho la calor... Pero ese no es tan común. O sea, como que no lo... De repente no es tan común en una conversación. Pero el a la final. El a la final. Y es sumamente frecuente en el día a día. Creo que la otra vez lo debatíamos en la oficina. ¿Deberías corregir a esa persona o no? Ay, ahí es donde viene el dilema. Un compañero de trabajo... ¿Tú lo corregirías o no? No. ¿Lo dejas pasar? Si es de CIDESEM, mi empresa, sí. Sí. Porque es mi equipo. Y es mi deber corregirlos para que ellos puedan comunicar bien. Pero si es un amigo, si es otra persona con la que estoy trabajando, no. Yo nunca corrijo. Y esa es una creencia que tiene todo el mundo, una falsa creencia. En redes sociales sobre todo dicen, Laila seguro corrige a todo el mundo. Pues no, señores. A mí me da pena porque no sé cómo se lo tome la otra persona. No, pena. Igual a la final. Tú sabes que tengo una anécdota con eso. En el colegio estábamos en una exposición y un amigo dice... Al final, o sea, como que iba a dar la conclusión, ¿no? Al final, las Giselitas son lo mejor. Perdón, profe, a la final. O sea, te lo juro que yo quedé en blanco. Yo dije que no puede ser. Y No eso puede pasa, ser, no puede ser. se corrigen mal.